La palabra del Señor sigue bendita. Amén. Amén. Dice así el versículo 3. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Le tomar asiento, ¿verdad? Que tiene que es una reflexión. Gloria a Dios. Lo primero que debemos empezar a ver es que es una carta, y es una carta escrita por el apóstol Pablo, carta de los Efesios. Cuando Pablo escribe esta carta estaba en una prisión, por eso él habla, ¿verdad? En los últimos capítulos habla acerca de los soldados, porque Pablo era un hombre que tenía sabiduría al igual que Salomón, y creo que nosotros también la tenemos. Amén. Que de repente estamos viendo la naturaleza y Dios nos da un mensaje por medio de la naturaleza. Amén. Dios se manifiesta de muchas maneras. Dios le hizo el llamado a Moisés cuando vio una zarza ardiendo y no se consumía. Entonces Dios siempre va a tratar de llamar nuestra atención para que fijemos nuestros ojos en Él. Amén. En este caso, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe esta carta. Y yo era uno de los que decía, ¿por qué el apóstol Pablo, Señor, si te servía, estuvo preso? ¿Por qué varias veces tuvo que estar encarcelado? Y el Señor me hablaba en misterios y me decía, porque si yo no lo freno, ¿quién escribe las cartas? Porque ese hombre viviera viajando. Y el momento en el que él estaba encarcelado era el momento donde él tenía la oportunidad de escribir. Pero si no lo encarcelaban, ¿quién escribía? Nadie. ¿Verdad que todo tiene un porqué? Yo no, verdad, señores, que hasta las cárceles tienen un porqué. Gloria a Jesús. Que a veces uno va acelerado y el Señor tiene que ponerle a uno una tranca. ¡Ey, te vas desbocado! Calma. Alto, va demasiado en carrera. Porque al Señor uno no se le puede ni adelantar, pero tampoco se le puede quedar atrás, sino que hay que ir a la par con Él. Pero no es fácil entender a Dios, ¿verdad que no? No es fácil, hermano. Señor, ya puedo hablar. Hablo, y si no hablo, me das palo. Y si hablo adelantado, me das palo. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? Y eso creo que todos hemos pasado por allí. Entonces veamos qué es lo que él dice aquí. Lo primero que empieza con la carta en el capítulo 1 es la salutación. Recordemos que él tenía enemigos y él siempre recalca en la carta: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre el apóstol Pablo recalcaba que él era un apóstol no por hombre, porque Apocalipsis dice que muchos se decían ser apóstoles, pero no lo eran. Él aclaraba, él decía: yo soy apóstol del Señor, pero no me estableció ningún hombre, sino que el mismo Dios es el que me ha dado el llamado. Ahora él le va a hacer aquí una explicación, que es donde le vamos a meter la lupa, porque aquí hay bastante profundidad espiritual. Y si ya usted lo sabe, gloria a Dios, refresca. Y si no lo sabe, bueno, lo aprende. O agranda el conocimiento que ya usted pueda tener. En el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Notemos algo. El apóstol Pablo ya está hablando porque ya Cristo está a la diestra del Padre, y en lo que él escribe esta carta, ya nuestro Señor Jesucristo había hecho el pago por toda la humanidad. Ya él había muerto, ya había sido entregado, ya había pasado los 40 días de Pentecostés, y el Señor Jesucristo, yo estoy seguro que le hablaba a Pablo audiblemente. Pablo era un apóstol, y para tener un apostolado tenían que tener intimidad directamente con el Señor. Engañar a un apóstol verdadero no era cualquier cosa. Era creo que casi imposible. Era casi imposible, hermano, engañar a un verdadero apóstol del Señor. Y Pablo tenía varios ministerios que Dios le había dado, pero era un hombre sufrido, y él dice: bendito sea el Dios Padre que nos escogió, nos predestinó para esta hora, para llevar la bendita y santa palabra del Señor. Vea que el apóstol Pablo se hace llamar un abortivo. Y yo decía y le metía lupa un poco a la cuestión: Señor, ¿por qué un abortivo, un hombre tan preparado? ¿Por qué dice ser el más pequeñito de los apóstoles y el abortivo del cual no merecía
Y cuando yo le meto el estudio profundo a eso, ¿quiénes de nosotros merecíamos el llamado de Dios? Ninguno. Y Pablo estaba claro de que la salvación es por gracia, no porque nosotros seamos buenos. Bueno es Dios, Amén. que está en los cielos. Y él perseguía a la iglesia en ignorancia. Y él decía, siendo yo un perseguidor de Cristo, siendo yo un enemigo del Señor, en su amor y en su misericordia, va camino a Damasco con carta para encarcelar y aún para dar muerte a los cristianos, se le aparece Cristo. Entonces él agradecido allí, ¿verdad? Él habla y él da testimonio. Luego ya aquí en la carta, ya un hombre experimentado en quebranto, ya un hombre que llevando las marcas del evangelio, dice que él está sentado con Cristo en lugares celestiales. Y quizá para usted y para mí es como un poco difícil creer esto si no hemos tenido esa experiencia. Pero Pablo en Corintio, él habla y él dice acerca del aguijón, que él conoce de un hombre que no sabe si en la carne o en el espíritu, pero que llegó al tercer cielo y que logró ver cosas allí inefables que si las contara no le creerían. Entonces, yo no he llegado a ese nivel, pero en algún momento de los años en el Señor que he tenido la experiencia de que Dios me saque del cuerpo. No sé si usted me creerá o no, pero la gloria es de Dios y no siempre, pero en algún momento, creo que en una o dos ocasiones, que yo recuerde, el Señor me ha mostrado a mí la nueva Jerusalén desde lejos. Y experiencia, hermano, que uno queda y uno dice es un mundo, como una tercera dimensión, unos colores demasiado bellos que uno no los ve y uno queda como que, y uno se despierta y uno no sabe si es un sueño, si es una visión, pero ese es el Dios que nosotros predicamos y en el Dios que nosotros creemos. Gracias. Que los apóstoles lo vivieron y antes de los apóstoles los profetas experimentaron cosas sobrenaturales. Amén. El Dios que nosotros predicamos no lo vemos, pero es más real que lo que nosotros estamos viendo. Porque todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y Pablo estaba tratando de hacerle ver a ellos aquí de que él estaba preso, pero la palabra de Dios no. Que su carne quizás estaba presa, pero la magnitud de Dios de llevarlo a otras dimensiones, nadie podía limitarlo. Yo no sé si usted capta, pero hay momentos donde uno quizá hay algún impedimento que no permite que uno avance, pero eso no quiere decir que uno esté preso en el espíritu. Podrán apresar la carne, pero en el espíritu siempre vamos a ser libres. Y él dice que nosotros estamos con Cristo escondida, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y cuando Cristo venga a buscarnos, se buscará a sí mismo. ¿Y qué es lo que Cristo ve en nosotros? Que nosotros tengamos la conducta de Él cuando Él caminó en la tierra. Si nosotros caminamos como Jesús, Él va a decir que nosotros somos como imagen de Él y es lo que nosotros debemos cuidar. Debemos cuidar, parecernos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como lo soy yo de Jesucristo. Entonces, tome de mí lo que usted vea de Cristo. Lo que vea de Jonathan, que no es agradable, no lo tome, hermano. Más bien ore para que eso salga. ¿Me entiende? ¿Verdad? Lo que yo vea del hermano que no es de Dios, yo no lo juzgo, pero oro para que Dios no, que sea Cristo el que tome las decisiones en él. Amén. Que sea Dios que tome las decisiones en mí y en cada uno Amén. De nosotros. Amén. Que todo el que nos vea a Jesucristo en nosotros. Pero la gente que no entiende a veces piensa que es lo físico. No, hermano, es lo espiritual, es el carácter de Cristo. Amén. Por eso dice que cuando usted ve a su hermano, ve a Cristo. Si está formado en Cristo. Es la actitud que nosotros hagamos que va a reflejar a Cristo en nosotros. Pero no es lo físico, es lo interno. Que Cristo se parezca o que nosotros nos parezcamos a Cristo. En el 4 él dice, según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Mire lo tremendo. Sí. Ellos vienen ahorita, bueno, ellos llegan acá. Amén. Entonces me distraiga, ellos llegan, ellos saben acá. Sí, ellos dicen, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire lo tremendo. ¿Verdad que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente? Dios lo sabe todo.
Sí. A veces la gente dice que Dios habita en el tercer cielo. Yo no soy de los que creo que Dios habita en el tercer cielo. Yo creo que el tercer cielo habita en Dios. Porque el salmista pudo escribir en el Salmo porque dijo, porque el cielo de los cielos no puede contenerte. Y si Dios creó los cielos, en Génesis dice, y creó Dios los cielos, ¿cómo Dios va a vivir en algo que Él ha creado? Más bien, ¿no será que lo que Él creó vive dentro de Dios? Entonces Dios es más grande que los cielos. ¿Verdad? Los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte. Entonces Dios es más grande que los cielos. Los cielos están dentro de Dios, no Dios dentro de los cielos. Y eso es algo que nosotros debemos entender, la magnitud del que el que nos llamó, nos seleccionó, nos predestinó, aunque nosotros no sabíamos. Pero Dios sabía que hoy estábamos nosotros aquí reunidos hablando esta palabra. Amén. Amén. A Dios nadie lo toma por asalto. No acontece nada en la tierra sin que Dios dé el permiso. Aún una hoja de un árbol para poder caer tiene que tener el permiso de Dios. Amén. Y la grandeza de Dios dice que las olas obedecen a Dios porque Dios le puso límite para que ellas no se salgan. Entonces imagínense el poder del Dios que nosotros servimos. ¿Usted está entendiendo la magnitud? Dice que cabalga sobre los querubines, que se esconde en las tinieblas. Es más, aún Dios hizo las tinieblas. Todas las cosas fueron hechas por Dios y creadas por Dios. Entonces nada de lo que existía si Dios no lo crea. Dios creó el día bueno, pero también hizo el día malo. Y el día malo no lo hizo para que nosotros, por castigo a nosotros, sino que el día malo fue hecho para los que toman malas decisiones. Porque Dios le habló al pueblo y le dijo, ahí escoge. Hay un camino del bien y un camino del mal. Pero Él dejó una elección, Él dijo, escoge pues. Yo te aconsejo como un padre que escojas el camino derecho para que te vaya bien. Pero cuando a una persona le va mal, ¿es por culpa de Dios o es por culpa de una mala decisión que ha tomado la persona? Culpa de uno mismo. No es culpable. Es tremendo. Y ahí tiene que haber un balance. Hay un balance para Dios poder probarnos a nosotros y para que nosotros podamos entender. ¿Cuántos creemos, verdad? A veces que yo hice un estudio sobre la droga, hermano, cuando estaba estudiando, me tocó hacer una defensa. Y yo decía, pero si Dios creó todas las cosas, ¿para qué Dios creó la droga? O sea, ¿para qué creó las matas que hacen droga con ella? Y yo tenía un error porque yo lo veía desde un ángulo malo, porque conocía que la droga era mala, que era mala por esto. Pero cuando yo meto el estudio profundo allí, yo pude entender muchas cosas, hermano. Que ¿de dónde cree usted que sale la aspirina? ¿De dónde cree usted que salen los antibióticos? ¿De dónde cree usted que sale los analgésicos que usted se toma cuando se enferma? De esas matas. Porque esas plantas tienen un propósito. Que el hombre le dé otro uso. Pero es el hombre, no la mata. No sé si usted está captando. Es como un cuchillo. Yo decía pero es que un cuchillo es malo. No, el cuchillo no es malo. Malo es la gente que agarra el cuchillo para darle un mal uso. Es como la serpiente. Exacto. El antídoto es el mismo veneno. Pero sí hay un porqué de las cosas. O sea, todo lo que Dios creó tiene un porqué y un para qué. Pero nosotros a veces nos encontramos peleando con Dios porque no entendemos por qué Dios creó o por qué Dios permitió esta cuestión. Y resulta que no es Dios, el problema lo tenemos nosotros. Por desconocimiento, por falta de investigar. La Biblia nos dice que nosotros debemos examinarnos cada día. ¿Por qué? Porque si un día me fue mal, lo primero que debemos decir es, ¿será que yo consulté a Dios cada decisión que iba a tomar? Y lo primero que uno dice, no, pero yo no le oré a Dios por eso. ¿Y cómo le va a ir? Y Dios le va a respetar, pero si usted le ora a Dios por un negocio, le ora a Dios por ese día, ¿usted cree que Dios no lo va a librar y le va a decir, no, haz esto? ¿De quién es la decisión? De nosotros. Nuestra. Y los peores días de nuestra vida creo que no hemos orado.
bueno, yo, que los ha ido, no estoy diciendo ahorita, pero los días más malos, yo, oye, no, le salía fue en carrera y me pasó algo, oye, Señor, perdona, no consulté. Entonces debemos aprender a entender que nosotros orando nos entramos en una cuarta dimensión y entramos en el misterio de Dios como estos hombres entraban. Y lo estábamos hablando temprano. No es igual que usted esté esperando que alguien venga a traerle una palabra, que usted doblando rodillas, Dios le hable. Amén. Pero llegar ahí no es fácil. Hay que dejar de hablar mal de los demás, hay que dejar de, o sea, hay que santificarse para poder entrar en esa dimensión que Dios quiere llevarnos a todos. Aleluya. A todos. ¿Qué libro? Disculpe. Estamos en Efesios capítulo 1. Luego en el versículo 5 él dice, en amor, ¿verdad? Porque sin amor no podemos. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren la grandeza de la gracia. En el tiempo de la antigüedad, y Pablo, un conocedor de la ley, formado bajo los pies de Gamaliel, un doctor en la palabra, antes de Jesús, él entendía que no todos tenían acceso a leer una Biblia como la que usted tiene en sus manos. Que solamente los de la tribu de Leví y los maestros, los rabí, eran los que tenían pergamino, y la gente para poder oír hablar de Dios tenían que ir un sábado a un templo o a una sinagoga o esperar un profeta de Dios que se parara para que Dios hablara. Eso fueron en tiempos de la ley, pero en el tiempo de la gracia, todo el que pone la mano en la Biblia, por eso él dice, bendita sea la gracia de Dios que nos predestinó para poder ser hijos de Dios. Y cuando usted es hijo de Dios, usted tiene un poder para doblar rodillas y para que Dios le hable directamente cara a cara. Porque Jesús lo introduce en el trono de la gracia. Amén. Usted está entendiendo ahora su posición, que usted no necesita que otro le va a confirmar, pero usted no necesita que Dios le mande recado con nadie, porque cuando usted tiene la posición bien apropiada de que usted es hijo, los Aleluya. hijos hablan con los padres cara a cara. Amén. Y a veces nosotros estamos esperando que Dios nos hable por todos lados y Dios está esperando diciendo, dobla rodillas que quiero hablar contigo. ¿Verdad que sí? Los padres hablan cara a cara con sus hijos. Los padres no mandan recado. No me recado con nadie. Los padres le mandan recado a los criados. Le dicen a los hijos, ¿verdad? Mire, vaya, dígale allá a mi criado y denle esa orden allá. Como usted es hijo, usted también tiene autoridad. Claro, es el mayordomo del Padre Y tiene poder. Ese poder lo tenemos nosotros para hablarle a los inconversos. Amén. Para hablarle al que no es de Dios. Pero el que usted es un hijo de Dios como yo, papá le habla a usted como me habla a mí. Pero ¿por qué Dios nos está llevando a que no murmuremos, no critiquemos, que nos mantengamos en santidad? Para que después agarremos un día de testimonio y hablemos de las maravillas de Dios y lo que Dios nos ha hablado a nosotros, entre nosotros. Ahora vea lo siguiente. El 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amado es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando hablamos de sabiduría y hablamos de inteligencia, son dos espíritus principales en la ramificación del Espíritu Santo. En la antigüedad usted ve dentro del templo un candelabro que tiene 7 brazos. El principal es el Espíritu Santo, pero de los 3 lados hay 3 espíritus y del otro lado hay 3 espíritus más. Sabiduría, ciencia, conocimiento, inteligencia y todos los espíritus que están allí que lo encabeza el Espíritu Santo de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no tiene inteligencia de lo alto. Hay gente que es sabia en su propio conocimiento. Hay gente inteligente pero humanamente, y esa es diabólica. La sabiduría humana y la terrenal, dice la Biblia, que es diabólica. Ahora, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos entonces todo esto porque el Espíritu Santo Dios no lo da por medida, sino que lo da completo.
Por eso leemos la Biblia y la entendemos. Porque en la interpretación y en la ciencia Dios muestra a sus hijos dentro del reino los misterios de Dios que están reservados para sus hijos. Amén. Entonces el que no es hijo de Dios, ni que usted le meta la Biblia como se la ponga, no lo va a entender. Porque los que entendemos somos los que tenemos el Espíritu Santo del Señor, porque Amén. se nos abre el reino y tenemos acceso al reino. Gracias. Es tremendo, por eso es que a veces yo veo gente insistiéndole a un inconverso, hermano, si no está interesado, déjelo, no lo va a entender. Usted puede pasar toda una noche y no lo va a entender, a no ser que haya un propósito de Dios allí. En el 10 él dice, en el 9, no en el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando hablamos de dispensación, usted sabe lo que es la palabra dispensación. Dispensaré que cada quien. No sé. Dispensar humanamente es un perdón, como dispense, como dice en Un algunos disculpe. lenguajes, o un disculpe. Eso es terrenalmente, pero dispensación en el lenguaje de Dios es la culminación de un tiempo para darle lugar a otro. Por eso está la dispensación de la gracia, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la ley. Es la separación cronológica en el Cairo de Dios, porque Dios tiene un reloj. Nosotros tenemos una hora, pero Dios tiene otra. Porque un día para Dios son como 1000 años, pero un día para nosotros tiene 24 horas. ¿Sí me está captando? Entonces, ¿cuánto tiempo en el Cairo de Dios? Eso lo maneja solo Dios. Dios solamente conoce los tiempos. Por eso Jesús, cuando le hablaban los discípulos y le decían, permítanos que nos pongamos a la derecha y a la izquierda, les decía, no solamente Dios es el que conoce los tiempos, solamente Dios es el que tiene el conocimiento de todo lo que ha de acontecer. Aún, dijo Jesús, la venida del Hijo del Hombre, solo mi Padre la conoce. Amén. Amén. En la Gloria a soberanía Dios. de Dios, el día de mañana usted no lo entiende ni lo conoce, a menos que Dios en su amor le revele algo. Pero usted no sabe lo que va a acontecer mañana, pero Dios sí lo sabe, Amén. Amén. porque Dios lo encierra todo. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que cuando a nosotros nos acontezca algo, Dios lo permitió por algo. El apóstol Pablo dijo, todas las cosas al que ama a Dios le ayudan para bien. Porque aún, hermano, los fracasos nos hacen fuertes. Aún cuando trastabillamos, nos hacemos sabios. Nadie nace sabio. Nuestros propios errores son los que nos van a ir llevando a la perfección. A nosotros. Nuestros propios errores nos van a hacer aprender a levantar los pies. No creo que ningún cristiano pueda decir, yo nunca me he equivocado. No. Creo que Error. todos nos hemos equivocado. Error. Y aconsejamos a otro, hermano, no tome ese camino, yo caminé por ahí, me fue feo, pero si usted quiere, bueno, váyase, estrellese y después venga. Y me dice, ¿verdad? Que Dios nos guarde todo. No, porque hay gente terca, hay gente que tú le Es dices, que está comprobado científicamente, ¿no? Dicen los que conocen la materia, que nadie aprende sino por experiencia propia. ¿Qué cosa, no? Lo dicen los psicólogos. Y yo lo paso a creer que es verdad, porque uno se consigue personas que uno le dice, mire hermano, cuidado, no se mete en problemas, sujétese. No, está pum, después que están metidos en esa peroga. Después cuando uno ve, que te sí hermano, pero no es verdad. Pero no me imaginé, bueno, pero ya parí. Ya está metido en el... Sí, luego también le dicen alguna vez a nuestros hijos, las hijas, pues más que todo, que uno les aconseja más. Mire, este no es el muchacho, le digo, no, mire, cuidado que ese muchacho anda, no, ese era antes, ahorita no, ya, cuidado, pum, después viene, La entonces consecuencia. ahí vienen las consecuencias. Y estas son cosas que, de verdad, o sea, que se podían evitar. De repente un sufrimiento, de repente una vergüenza que puede pasar, porque de repente el muchacho sale con las patas quebradas y entonces, y
es un problema, pues, Amén. que involucra a la familia. Mi hermano está hablando en lo terrenal, pero es bueno, es válido. Porque a veces yo he escuchado a algunos muchachos que dicen, bueno, pero ustedes cometieron sus propios errores, dejen que uno se equivoque. Ah, bueno, equivóquese, Ujú. ¿verdad? Eso es a nivel terrenal, pero a nivel espiritual, los que hemos caminado un poquito más en el Señor y hemos tenido más desiertos, cuando vemos que alguien va a ser introducido en el desierto, ¿verdad que uno trata de darle consejo, hermano? No, varón, pero que no es así. Bueno, varón, cuando necesite algo, llegue a mí, yo le sé dónde están las fuentes, yo sé dónde está la palabra necesaria, yo sé. ¿Y cómo sabes tú? Porque yo vivo en el desierto, hermano. Yo no tengo 2 días caminando el evangelio y caminando entre luchas, entre pruebas, entre adversidades. Los que hemos sido introducidos en el desierto desde hace años, sabemos dónde está la fuente, ¿o no? Amén. Ah, amén. Porque no todo el mundo lo va a entender usted cuando tenga el desierto. No. Solo los que están en el desierto le dirán, yo sé lo que es llevar sol, yo sé lo que es la fatiga, yo sé lo que es esto, hermano. Mira, agarre ese versículo ahí, ¿verdad? Que rapidito, alguien que ha caminado desierto y usted ve a alguien así, hermano, te regalo este versículo en el nombre del Señor, léelo y usted, ¡fua! Usted se fortalece. Hasta los escorpiones que salen entre el Es desierto. tremendo, hermano. Pero usted tiene que acercarse a alguien que huela desierto, a alguien que entienda marcas del desierto. Pero si usted se acerca a alguien que no tiene desierto, ¿qué le va a decir? Que usted anda en pecado, que anda en desobediencia, que... No, hermano. Entonces arrimémonos a los buenos árboles, los que huelan a Amén. Cristo, los que tengan marca de reino. Usted se acerca y este tiene marca de reino, este me va a dar buenos consejos. Claro, bueno, es tanto así que usted tiene que cargarme de manito. Usted me adoptó a mí ahora. Amén. En el 11 dice así, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre proceda al arrepentimiento para que no se pierda. Y Dios predestinó de que todos tuviésemos la misma oportunidad de confesar a Cristo para podernos salvar. Ahora, el que se pierde, no se pierde porque dice que Dios lo creó para perderse, sino porque tomó una mala decisión, le trajo una mala consecuencia y por eso es juzgado, por no haber querido creer en el Hijo de Dios. Pero nadie va a ser condenado y diga que no se le predicó el Evangelio. No. No, nadie se va a justificar. Nadie se va a justificar. Porque Dios dijo, le dejó la puerta y dejó el camino y cualquiera puede entrar que quiera entrar, porque Dios no va a obligar a nadie a entrar. Pero gloria a Dios porque Dios nos seleccionó y Amén. nos permitió conocer su palabra y hoy en día estamos firmes gracias al Señor. Amén. Por su fuerza, no por las nuestras. Hemos aguantado, seguimos aguantando y allí vamos, hermano. Luego el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo primero que nosotros recibimos cuando confesamos a Cristo de corazón es el sello del Espíritu, y cuando una persona es sellada, esto quiere decir que le pertenecemos a Dios. Un sello que no se ve físicamente, pero espiritualmente el enemigo sabe si usted es de Dios o no es. Amén. Eso es algo espiritual que usted sabe. Y yo no sé si a usted le ha pasado que así usted no cargue Biblia y usted va caminando y le dice, Dios te bendiga, varón de Dios. Sí. Y usted no carga la Biblia. La gente sabe si usted es cristiano o no es cristiano. El Amén. Espíritu Santo da testimonio. Da testimonio. Y ni que usted se esconda. Cuando Pedro negó a Cristo decía, este es uno de ellos porque anda como ellos, porque habla como ellos, porque huele como ellos. Entonces nosotros los cristianos no nos podemos esconder, ¿o sí? Ay, ¿cómo? El verdadero cristiano se sabe. Es más, los malandros se montan en las camionetas robadas y saben quién es cristiano y quién no es. Y la que no es la roban. ¿O no es así? Y al que Ay, no que- lo roban, al que El que no lo hermano. roban. No, no, es que No, es verdad. no, Bueno, porque varón. ahí son demonios los que están operando. Y ellos conocen quién es de Dios y quién no es. A mí una mujer robó a todo el mundo, o sea, andan con varios, pues, y una mujer, pero sabía lo que estaba haciendo. Y yo iba con mi hijo, con Winnie, ahí está ese testimonio, que él lo puede echar. Y después cuando yo dije, bueno, yo lo único que cargo es esto. Le dije, no, quédate quieto, bueno. Mi llanero fue que dijo.
Quédate quieto, mi nena, pasó la mano así. Y después la gente me quería matar a mí, después que se bajaron los choros. Porque tú andabas en No, complot. Sí, ¿sabes? No sé qué fue lo que pasó. Tremendo, hermano. Yo he estado en camionetas que se han montado a robar y a mí no me han robado. No me han robado, la gloria es de Dios. Y he visto también que no han robado algunas hermanas. De hecho, un día presencié una que cuando se montaron a robar, el malandro vio una sierva con su falda, su cuestión, le dijo, usted es cristiana, ¿verdad? Amén, para la gloria de Dios, le dijo al otro ladrón, los cristianos no me los toques. Y vio, ella es cristiana, y yo decía, oye, pues este malandro es tremendo. Y luego una por allá, libre, que cargaba pantalón, le dijo, yo también soy cristiana, le dijo, no, esa es la primera que me vas a robar, ¿y por qué estás vestida así? Varón, yo me quedé así, y sin poder hacer nada. Tremendo, ¿verdad? Claro, que por la Tremendo, vestimenta te hermano. conozco, por la Y yo me vestimenta quedé, te conozco. yo creo que esa mujer después fue una libre. Sí. Para una conservadora. Yo me fui para la conservadora porque no me respetaron. Hermano, y eso fue verdad, yo lo vi. Yo dije, bueno, Señor, solamente tú sabes. Pero, hermano, Es que uno tiene autoridad. el 14 dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando hablamos de arras, hermano, Amén. estamos hablando de que cuando las personas se van a casar, recuerden que nosotros somos la novia y las arras son los anillos, son anillos de compromiso. El que tiene el Espíritu Santo tiene la arra del compromiso porque nosotros cuando venga Cristo nos casaremos con Él. Entonces la garantía de que nosotros nos vayamos con Cristo es el sello del Espíritu. Y el sello es un anillo de compromiso. Que no lo vemos físicamente, pero espiritualmente tenemos las arras de la promesa del Señor. ¿Y cómo sabe usted que tiene las arras? Por su fruto. El primero es el amor. ¿Verdad que usted cuando no era cristiano usted no soportaba mucho? ¿Verdad que no soportábamos a nadie? Y el matrimonio, pues. Y hoy que llegamos al Evangelio decimos, no hago la Señor porque soy cristiano, bueno, usted tolera, usted soporta. Esa es una buena señal de que el Espíritu está en usted. Bueno, mi esposa. Que lo El tolera. Ahora Espíritu tú vas- Santo está haciendo cada día más en mí. Amén. Así que ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Ah? ¿Cómo? ya ella habló ya para que no diga más nada. Amén. Que el Espíritu Santo está haciendo cada día más en mí. Amén. Sí, Él va Seguirá haciendo. haciendo. Él va transformando, Él va limpiando. Sí, hermano. Es que es así. ¿Qué hace? Algunas veces, no, pero habla así. Bueno, ¿y cómo quiere que hable? Pues, tengo que hablar. Bueno, te des cuenta que. Sí, porque ya cristianos tenemos que ser sutil, hablar con amor, Amén. palabras blandas. La paciencia, la Es la perseverancia. que cada día la persona cada vez El se carácter. esa es la que hay el carácter que, esa es la que hay que, la paciencia la que hay que tener. Sí. Porque uno Sí. embarra. David dijo, pacientemente esperé en Jehová. Que no es fácil. Esperar y paciencia. Así lo pateen, así le digan a uno lo que dice, tiene que estar callado y que lo No es haga. fácil. ¿Qué más puede uno se aguantar? Y cuando uno tiene deseo de trabajarle a Dios y el Señor un poquito más, espérate, y lo tienen a uno como frenado y uno se desespera. Y Oye, uno es Señor, paciente. ay, tremendo, hermano, tremendo. Los hermanos esperando para casarse, ¿verdad? Uy, y cada vez un poquito más, y el Señor, oye, Señor, ¿hasta cuándo? Los está probando en la paciencia. Amén. Pero eso pronto, en el nombre de Jesús veremos la Amén. victoria. Amén. Porque eso es el fruto que Dios los está puliendo. De todas maneras, ya por ahí ya Dios ha mostrado algunas firmas y han visto firmando en el Espíritu. Eso quiere decir que está pronto. Aleluya. Eso está pronto. Tendremos victoria. Tendremos la victoria del hermano William también. ¡Ey! Hermano. Porque Estudia. Dios es bueno. ¡Alto! Amén. Porque Dios es fiel y Se Dios alegró el cumple lo que sombrero. promete. ¿Verdad? Hermano, no va a creer, pero cuando dice así, ahora vienen las luchas fuertes, ¿no? Sí, Ah, por el siempre van a venir. Señor, Padre. Pero gloria a Pero Dios. si no la vaya a pasar la mano, no es así. Ok. No voy a pasar. Ya casi, hermano, estamos terminando lo voy a leer esto Amén, porque amén. estamos casi terminando este capítulo donde dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Dos espíritus que tienen los intercesores, que son principales para poder tener victoria en lo que estamos haciendo y en lo que creemos que es del Señor y que vamos encaminados. Amén. Vea lo que gloria a hace Dios. Pablo aquí. Pablo, pues recuerde que Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y mire lo que dice Pablo. Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos. Pablo estaba preso y Pablo nunca desatendió la iglesia. Dice, por lo cual he oído de vuestra fe. Pablo físicamente estaba preso,
pero tenía gente colaboradora y gente de testimonio que estaban enseñando en otros lugares. Pero Pablo nunca desatendió la obra. ¿Está entendiendo? Él dice, en vuestro amor para con todos los santos. Ve que es el primer fruto que estábamos hablando del amor. Luego él dice, el 16, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué tiene que tener un líder? Una vida devocional y de rodillas para poder tener victoria. Y fue eso nos lo enseñó Jesús, se apartaba toda una noche a orar para poder tener un día victorioso. No esperemos victoria si no oramos. ¿Verdad? Para nosotros Dios nos revela en secreto en la noche para que al siguiente día nosotros podamos tener victoria. Amén. Amén. Pero Gloria. hay que orar. Pero no es fácil orar. Orar 10 minutos es fácil, pero orar 5, 6, 7 horas, hermano, hay que estar otra vez meterse. Yo llegaba a orar antes hasta 6 horas, 7 horas y después en un descuido, hermano, bajé menos de 1 hora. Y el Señor me jaló las orejas. Yo Y llegaba, desde estar 6 horas a menos de 1 hora, hermano, estaba grave. yo llegaba hasta 2. ¿Verdad que es grave? Hasta De- A luego. levantarse de un descuido de eso. un descuido bastante fuerte, Hay que hermano. humillarse bastante. De 6 horas a después menos de 1 hora es bastante el descuido. Yo llegaba. Que la idea es superar cada día más. Pero las pruebas, las luchas, las adversidades, hacen que uno como que mengüe, pero no. Debemos más bien fortalecernos en los momentos de prisión, porque Pablo, porque estaba preso, no dejó de orar, sino que él decía, cada vez que me acuerdo de vosotros, doblo rodillas para que ustedes prosperen. Lo único que damos de orar somos nosotros. Y a veces el Señor nos pasa por una cosa para que nos acordemos. No es que cuando estamos malestosos es que nos acordamos de orar. Ok. Entonces dice, lo voy a mover para que... Amén. Porque no hemos conocido el poder que hay en la oración, pero cuando uno verdaderamente sabe, uno no sale de la oración. Vea el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está la clave. Un cordón de 3 que es inquebrantable. Cuando oremos, pidamos estos 3 espíritus para usted y para nuestros hermanos. Vea. Pablo oraba por los líderes, pedía para que el Padre, ¿verdad?, de gloria os dé que espíritu de sabiduría. La sabiduría es poner en práctica lo que ya sabemos. Yo puedo tener mucha Biblia, pero si no le pongo en práctica en el momento de la prueba, no hago nada. Sí. Porque si la Biblia dice que las palabras blandas calman la ira, pero en el momento de una pelea yo lo que hago es alzar la voz, no estoy siendo sabio. Sé cuál es lo que tengo que hacer, pero no lo estoy haciendo. Entonces Pablo decía, tengan espíritu de sabiduría para que pongan en práctica lo que ya se les ha enseñado. Luego él dice aquí, ¿verdad? Ajá, de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de él. ¿Por qué él habla de revelación? ¿Qué es revelación? Revelar es algo que está escondido y está oculto. Y los misterios de Dios están ocultos. Y Dios está diciendo, o Pablo como líder está diciendo, yo estoy orando muy fuertemente por los líderes, para los que están en los campos, como Timoteo, como Tito, hombres que tenían una fuerte lucha, porque tenían batallas, tengan un espíritu de revelación y de conocimiento, pero de Dios, porque hay un conocimiento que no es de Dios. Hay un conocimiento porque dice que las doctrinas de demonios han metido herejía o han tratado de meter falsas enseñanzas, y si no hay conocimiento, hermano, la gente termina yéndose por un voladero. En eso tenemos que tener cuidado, que todo el que predique, pasarlo por la palabra. Y si tiene alguna duda, pregunte. Para eso usted tiene líderes. Hermanito, estuve por allá y no sé, una enseñanza que como que no me terminó de cuajar. Ajá, explíqueme qué fue lo que no entendió. Lo filtramos y si no es de Dios, lo echamos a un lado. Porque lo que no es de Dios, uno no lo... Yo no sé si usted entiende, le ponen un jugo y usted no ve la fecha de vencimiento, pero si está malo, ¿verdad que usted en la garganta no se lo deja pasar? Sí. No me pregunte cómo, pero usted cuando nada más en el sabor, usted como que se le devuelve. Es como Sí, un no lo tolera, anticuerpo, no tolera. no tolera. Como Bueno, que esto sí está raro. así Sí. es cuando usted tiene la verdad y alguien le predica diferente. Usted no tolera la prédica. Usted dice, no, pero es que no sé, no es porque haya molestado, es que algo pasó ahí que mi espíritu no tolera lo que le están dando.
Porque ya usted tiene un conocimiento. Ya usted tiene una revelación de que lo que se está hablando ahí no viene de Dios. Es tremendo. Luego él dice. Es que para que las cosas estén claras tiene que ser así como está la palabra, porque Claro. si no, si tú distorsionas ya es como la matemática no falla. Si usted está lleva los números y cuente bien y eso, porque si usted adultera pues un número, la cuenta no le va a cuadrar. Así es. El que predique, predique Me conforme engañará a a mí la el que palabra. no sabe. Mira, Y el que ministre, abre ministre la conforme al revista poder bien de porque Dios. está medio bien. Ahora vea esto. El 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vean. Los ojos de vuestro entendimiento. No estamos hablando de estos ojos físicos, sino que en una cuarta dimensión es conocido como un ojo espiritual, la mente. Cuando usted cierra los ojos así, usted dice, no, yo lo vi fue con los ojos espirituales. Usted ve en su mente, porque dentro de usted el conocimiento es conocido, ¿verdad? En su mente como un ojo. En vuestro entendimiento. Debemos siempre examinar y escudriñarlo todo, pasarlo como una computadora en nuestro entendimiento por la palabra. Y él dice, y él aclara aquí, él dice esta palabra, él dice en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria en su herencia en los santos. Cuando hablamos de riqueza, el que es carnal siempre va a pensar en un carro, en un helicóptero, en un avión. Mire, usted puede tener esa riqueza y puede comprar lo que usted quiera. Puede comprar lo que usted quiera terrenalmente. Y una persona con mucha plata, si no es cristiana, no puede tener lo que tiene el Espíritu Santo. No es eso. No tiene don de sanidad, no tiene la interpretación de lengua, no tiene el don de discernimiento de espíritu, no tiene entendimiento. Habrá plata para comprar eso. Y eso es una riqueza y es un peso de gloria. Por eso lo que tiene usted, no hay dinero en este mundo que lo pueda pagar. Que no es suyo, es de Dios, pero como está en usted, usted puede darle uso. Pero eso no es suyo, ni es mío. Eso es del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Porque ¿de quiénes son los dones? Que Dios. Del Espíritu. Y una vez se dice, no, yo tengo un don. No, usted no tiene un don. El don lo tiene el Espíritu que está en usted. Como responsabilidad lo tiene usted. Por eso debemos cuidar al Espíritu Santo para que no se contriste ni se vaya. Porque si él se va, se lleva su don. ¿Ves? ¿Sí o no? No, así es, hermano. Si los dones los tienes el Espíritu, a mí me conviene tener una vida íntima con el Espíritu. Tú eres mi amigo, Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo allí y no contristarlo. Ahora, ¿cómo se contrista el Espíritu? La Biblia dice, quítese de vosotros toda gritería, todo enojo, toda maledicencia, toda palabra deshonesta, por las cuales el Espíritu de Dios se contrista. Entonces, para que podamos tener una visión, el Espíritu no debe estar contristado. Y nos conviene que el Espíritu no se contriste. A todos. Controlar las emociones. Exacto. Si fallamos, tenemos abogados para con el Padre, a Cristo. Amén. Doblemos rodillas, introduzcámonos al trono de gracia rapidito, pidamos perdón y apartémonos. Misericordia. Rapidito. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Bendición. Imagínense que tuviera uno que ya el sacerdote y lo mandara a uno 7 días más para afuera. No, usted tiene lepra, váyase 7 días más fuera del templo. De la ciudad. No, ya estamos en la gracia. Porque hace unas checlitas así, camine 7 cuadras de rodillas. Sí, como los católicos. Ve lo tremendo, ya estamos terminando. Y luego él dice aquí, ¿verdad? 19. El 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza? El poder de Dios es el Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todos los principados y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia?
Entonces, ¿qué poder tenemos nosotros? De Dios. Tremendo, ¿verdad? Dice que sujetó todas las cosas y las puso debajo de sus pies, de los pies de Dios. Por eso tenemos que estar bien alineados con Dios, porque en el nombre de Cristo tenemos acceso, hermano, a hacer todo. Y todo es todo. Y Jesús no bromeaba cuando decía, si ustedes le dicen a ese árbol que se desarraigue y que se plante allá, Él los obedecerá. Amén. Pero hay que ser obediente a Dios y alineado con Dios. Oye, que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Que es un don del Espíritu también. Ahora, ¿de quién es la culpa? No, de Dios no. Dios ya dio su parte, nos dio el Espíritu completo. Ahora a nosotros nos toca abonarlo. Del 50%. Sí, nos toca a nosotros ponerlos en práctica, ejercitarlo, porque ya no es culpa de Dios que usted no tenga fe. Ya es culpa de uno. Pero sabemos que todas las cosas las puso Dios debajo de los pies y la dio a la iglesia. Y puso el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Ese es el capítulo 1 de la carta de los Efesios. ¿Alguna pregunta? Ya sabemos qué poder tenemos, qué posición tenemos. Amén. Somos hijos del Padre, novia de su Hijo. Y tenemos el Espíritu Santo del Señor y las arras del Espíritu, que es el compromiso. Queda de nosotros que el Espíritu no se contriste. No manchar las vestiduras, porque si se manchan las vestiduras no nos podemos casar. Entonces le damos gracias al Señor por eso. Le pedimos al hermano William que nos despide en oración. ¿Eh? Claro, varón. Aquí le vamos dando ejercicio a todos.